recién acaba de comenzar un nuevo año escolar, estamos hablando de colegios, pero también para las universidades. Y la realidad de las universidades en Venezuela tiene como dos grandes caras, probablemente tenga más, pero dos muy visibles. Están las universidades públicas por una parte, muy afectadas por un presupuesto muy, muy limitado. Y por otra parte están las privadas que tienen el gran reto, el gran desafío de manejar un costo de inscripción y de mensualidades que pueda ser asumido por la inmensa mayoría de quienes hacen vida allí, a la par que manteniendo un buen nivel de ingreso de sus docentes, pero igual el mantenimiento de laboratorios, de bibliotecas, largo, etcétera, ¿no? Bueno, de la realidad universitaria queremos hablar y lo hacemos con el padre Arturo Peraza, como saben, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, ¿cómo está? Feliz día. Román, feliz día, un placer poder conversar contigo. Un gusto recibirle siempre. A ver, si le pregunto por la realidad de las universidades en nuestro país, los retos comunes de universidades públicas y privadas, pero luego los retos particulares, padre, ¿cuáles serían? Bueno, mira, yo creo que en este momento quizás la universidad es un concepto que ha sido puesto bajo cuestión a nivel global. Ese concepto significa que esa lógica de montaje que teníamos antes en el modelo educativo, muy parecido al modelo industrial, en donde tú vas montando una pieza, otra pieza, hasta que tienes un carro. Eso era una carrera también. Tú empezabas a montar las partes teóricas, después montabas las partes prácticas, etcétera. Los muchachos hoy en día están muy lejos de eso. Los muchachos nos están pidiendo otras cosas, y yo creo que el primer reto tiene que ver con la innovación, reformar los pensum que tenemos en las universidades, de tal manera que podamos pensar en una manera mucho más integrada, mucho más moderna. Los muchachos nos están demandando mucho más a nivel de tecnología, los muchachos nos están demandando que los conectemos con el siglo XXI y con otros compañeros en otros lugares, porque en definitiva es un planeta globalizado, con realidades en donde el ejercicio profesional requiere diálogo con otras instancias dentro y fuera del país, y no importa si estamos hablando de una universidad pública o una universidad privada, el reto de brindar calidad, el reto de conectar a los jóvenes con el futuro, el reto de remozar nuestros pensum, el reto de la tecnología y la innovación son elementos fundamentales en este momento. Padre, cuando nos dice que los muchachos piden otras cosas, ¿podemos casi afirmar que para el muchacho que recién ingresa a una universidad hoy, la universidad resulta aburrida? Mira, yo creo que lo que depende de qué es lo que tú le plantees al joven, en definitiva. Porque si efectivamente tú lo que le quieres plantear es un curso modelo, los que había cuando tú y yo estudiamos, en donde es clase de pizarrón y un profesor explicando una materia, la respuesta es sí, sin duda. Si tú lo que le planteas es un ejercicio constantemente práctico en donde desarrollas elementos de tecnología y lo vinculas a otras áreas que quizás pueden ser transversales, el muchacho puede encontrar en la universidad un nuevo espacio y quizás nuevas oportunidades. Y creo que por lo menos desde la Católica estamos en ese ejercicio. Y no solamente desde el ejercicio de las carreras. Recuerda que la Católica abrió toda esta dimensión de academia que está abierto tanto para chicos que están estudiando dentro de la universidad como para muchachos que se tratan de integrar al mercado laboral de una manera mucho más ágil. Entonces tú tienes otras dimensiones de la formación que quizás les están abriendo ahorita a los muchachos nuevas oportunidades. Padre, ¿qué libertad, qué margen de maniobra tienen las universidades por cuenta propia para hacer eso, para responder esas otras cosas que solicitan los jóvenes hoy? ¿Cuánto tiene que ver el Ministerio de Educación Universitaria, pero el Ministerio de Educación Básica? Porque de nada me sirve formar de una manera y durante 13 años al muchacho hasta que llegue a quinto año y se gradúe de bachiller, y de pronto la universidad me presenta algo distinto, atípico, que rompe con aquello con lo que me formaron durante 13 años. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene una universidad para eso, para ser atractiva y responder a las necesidades del mundo, no del muchacho? Bueno, fíjate que a uno le gustaría que el Ministerio de Educación Superior pudiera abrir muchísimo más las puertas, porque prácticamente buena parte de las universidades hemos planteado nuevas carreras con nuevas titulaciones que creo que están respondiendo a circunstancias más actualizadas, y uno pretendería que el ministerio pudiera tener mayor apertura para dar ese conjunto de posibilidades. Pero bueno, las universidades sí tenemos cierto régimen de autonomía para algunas cosas.
Por ejemplo, el trabajo de los programas y los pensum es una actividad interna de las universidades que tratamos incluso de mirar qué es lo que se está haciendo a nivel planetario en otros espacios. Cuando tú te planteas un cambio de pensum, por ejemplo, el que planteamos recientemente los cambios de ingeniería, que pasamos de 10 semestres a 8 semestres o a 9 semestres, dependiendo de la carrera, tú no solamente miras hacia adentro, sino estás mirando hacia afuera qué están haciendo otras universidades y probablemente con aquellas con las que tú te quieres comparar, que obviamente en el ranking están por encima, sí, y que son lo que tú quieres emular, las mejores prácticas. Entonces allí sí hay un margen hábil, igualito que en todo lo que significa diplomados y cursos digamos, todo lo que son cursos de formación. Allí tú puedes abrir también toda una cancha, pero nos encantaría que prácticamente todo este tipo de elementos que estamos tratando de hacer se pudieran convertir después en titulaciones que el ministerio pudiera reconocer. Claro. Es el padre Arturo Peraza quien nos acompaña. Padre, este año, el año anterior, pero sobre todo, temas como deserción o ausentismo, ¿han sido temas para la Universidad Católica? Mira, yo siento que la gente que está dentro de la universidad trata de permanecer en la universidad. De hecho, lo que nosotros observamos es que pues crecimos un poco más, estabilizamos el número de estudiantes. Nosotros tuvimos una baja muy importante de estudiantes durante los años peores de la crisis venezolana, y en el momento en que la migración fue mucho más fuerte, porque evidentemente muchos chicos que terminaban bachillerato, incluso algunos no lo terminaban y se iban fuera del país, eso significó una merma muy importante en nuestros números. En este momento estamos volviendo a ver números que nos permiten soñar con volver a crecer moderadamente. Hemos visto varios muchachos que en algún momento abandonaron las carreras y están volviendo a tocar las puertas de la universidad porque de alguna u otra manera sienten que quieren recuperar ese espacio y para ellos es importante. Entonces, en ese momento estamos. Padre, no puedo despedirle sin preguntarle cómo ve al país. Y en el cómo ve al país sé que la pregunta es muy amplia, pero bueno, cuando nos enfrentamos a una primaria para este 22 de octubre, que nos va a llevar unas presidenciales en 2024, cuando se habla de negociaciones y de posibles anuncios esta semana, y cuando usted desmaleza de las declaraciones de uno y otro lado, ¿con qué se queda? ¿Qué está viendo, padre? Bueno, a mí me gustaría ver, por lo menos me gustaría, yo no sé si lo estoy viendo, pero me gustaría ver una nueva actitud dentro del gobierno venezolano que comprenda justamente que la superación de la crisis económica que estamos viviendo pasa por un pacto político. Y en eso el gobierno tiene un papel fundamental, sin duda la oposición también juega un rol, pero el gobierno tiene en este momento la sartén por la manga. Entonces, son ellos los que tienen que tomar algunas decisiones fundamentales que permitan abrir el juego político, abrir el juego democrático. Uno soñaría con que eso sea posible, con que efectivamente se entienda que el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un nuevo horizonte que todavía no se ha abierto. Lamentablemente nosotros seguimos en un país que sigue pensando en el modelo extractivista petrolero o extractivista minero como modo de seguir hacia adelante y como modo de desarrollo, y lamentablemente el mundo está yendo hacia otra dirección totalmente distinta, y creo que los venezolanos ni siquiera nos hemos percatado del problema de fondo que estamos. Padre, como le pregunto por Venezuela, le pregunto por el mundo. Cuando uno ve lo que ocurre en Ucrania, cuando uno ve lo que ocurre en Oriente Medio, cuando uno ve lo que está ocurriendo con las drogas cada vez más dañinas y más económicas, padre, le confieso que como papá lo que provoca es hacerse de una isla, llevar a nuestros hijos y tratar de criarlos alejados de toda esta locura. Yo creo que estamos en la Lectio Brevis que pueden conseguir en el Ucavista. Yo menciono el tema de que creo que estamos en un momento de altísimo nivel de incertidumbre y eso genera mucha angustia. Sí. Esa incertidumbre es no saber efectivamente qué va a pasar, etcétera, y a veces uno puede quedar paralizado del miedo frente a él y los temores que esto genera. Podemos estar delante de una tercera guerra mundial. Recuerdo que el Papa ha dicho que estamos delante de una tercera guerra mundial por capítulos, y creo que estamos viendo nuevos capítulos de esa guerra que el Papa está tratando de señalar, buscando un trabajo por la paz. Pero el temor puede paralizarte o eventualmente tú decides tomar otra actitud, que es una elección, y es la elección de poder escuchar el universo de oportunidades que también se abren, y ojalá nos diéramos cuenta que también en este momento se están abriendo oportunidades a la humanidad. Y quizás esa es la gran pregunta a la humanidad: ¿qué es lo que vamos a tomar?
¿Vamos a tomar el camino incierto de la guerra y la violencia o vamos a tomar el camino de las oportunidades que también la ciencia, la tecnología y la conectividad nos abren? Es llamativo cómo en un mundo que está plenamente conectado, el resultado sea la guerra y la violencia. Sí, así es. Padre, gracias por su tiempo esta mañana. Nada, un placer, Román. Un gusto. Y que Dios nos acompañe. Muchísimas gracias. Amén. Padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a escuchar algo de música. Jim Blossoms y hasta